¿Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review? Como os anunciábamos en el capítulo anterior, la temporada regular de Trail Talking Review ha terminado, pero este año no queríamos dejaros sin capítulos durante el verano. Es por eso que hemos decidido hacer un recopilatorio de los mejores momentos de la temporada. A lo largo de este mes de agosto vamos a tener 4 capítulos especiales donde vamos a ver pequeños fragmentos de algunas de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de toda esta temporada. Los mejores momentos condensaditos y luego evidentemente si os gusta, si no habéis escuchado algunas de estas charlas, las podéis recuperar todas y cada una de ellas por separado. En el capítulo de hoy hablamos con Manuel Anguita, pocos días después de su gran UTMB, nos comenta un poco cómo fue esa experiencia. También hablamos con Nayara Irigoyen que nos cuenta este nuevo proyecto del Open Team y cuál es su papel allí dentro, aparte de ser corredora. Recuperamos la charla con Enric Violant que nos hace una auténtica masterclass a nivel podológico de las zapatillas. También hablamos con Mireia Pons sobre lo difícil que es mantenerse una vez llegas a la élite y también su paso hacia la larga distancia. Vamos cerrando con Teresa Sánchez, que la podemos conocer un poquito más, y finalmente hablamos con Daniel Osanz sobre cómo ha combinado ser deportista de élite con una carrera como es la de medicina. Vamos dentro con Manuel Anguita. Vamos con tema UTMB ahora al principio, que es lo de más actualidad. Se ha hablado mucho de esta carrera. Siempre UTMB es carrera de sorpresas, ¿no? Unas 100 millas son muchas horas. Es la carrera donde hay más nivel, por lo tanto la gente sale muy, muy rápido. Tú antes de la carrera, ¿a qué aspirabas? ¿Con qué soñabas? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Te planteabas un octavo puesto o el tiempo que hiciste era una posibilidad? Pues realmente no tenía una expectativa ni de posición ni de tiempo. Siempre tenía una referencia que en 2017 yo corrí 100 millas y tenía 25 horas 50 y algo y tuve problemas bastante y sabía que podía bajar bastante aquel tiempo. Pero realmente mi expectativa era llevar mi propio ritmo y sobre todo dejar un poco hacer hasta que pasara Purmayet y confiar un poco en mis sensaciones y tener el foco puesto en mí. Luego pues todo lo que viniera bueno es, porque al final una carrera tan larga de tanta duración pues es muy fácil tener problemas. Y entonces tampoco quiero decir pues voy a hacer este tiempo o voy a cumplir tales pasos de tiempo cuando pase por Champelac o pase por Triel o lo que sea. Si luego no los cumplo, pues ya no me va a salir la carrera que he visualizado, que he soñado. Y bueno, al final me he dejado un poco llevar por esas sensaciones y cuando ya me vi en Courmayeur bastante pronto y bien posicionado en el top 10, pues bueno, fue una sorpresa que yo creo que también fue un impulso, ¿no? Que me hizo, pues, por lo menos intentar mantener lo que llevaba, que ya no era poco. Uh-huh. Claro, dices que tenías una referencia de 25 horas 50, has bajado, sabías que podías bajarlo, pero bajar 4 horas en una carrera así, esto ya es otro nivel, otra dimensión. Sí, total. Al final, mirando un poco este tiempo, creo que algún año ha podido ser podium con este tiempo, años atrás, y realmente me parece una barbaridad. Realmente cuando llegué a meta y vi 21 horas 41 minutos, creo que fueron, wow, pensé, pues menos mal que sí, porque tuve pequeños problemillas durante la prueba. Si no lo llego a tener, lo mismo me hubiera bajado hasta de las 21 horas. Y me sorprendió bastante, ¿no? Porque hay que correr mucho para moverse por esos tiempos. Cuando hablamos de pequeños problemillas, ¿qué tipo a qué nivel de problemas estamos? Y es una cosa que es inevitable, no es inevitable en tantas horas de carrera no ir bien todo el rato, por así decirlo. Bueno, es que visualizar una carrera perfecta de ultra, ya sea de 100 kilómetros o de 100 millas, es complejo. Yo los problemas principales que tuve, pues uno de ellos era de calambres en los cuádriceps, que lo arrastré las últimas semanas de preparación. Justo en cuanto subía y empezaba a bajar, me enrampaba a nivel de cuádriceps y entonces pues ya en la primera bajada, justo al principio, el kilómetro 15 en Saint-Gervais, tuve que usar algunos líquidos de los pepinillos, unos no-pram y tomármelos. En la segunda bajada así
más demandante, que fue a Chapieu, ya kilómetro 50 tuve que volver a tomarlo. Y yo creo que esa mezcla con los isotónicos, por los geles, me reventó un poco el estómago, ¿no? Y bueno, tuve que hacer varias paradas técnicas antes de Courmayeur y eso continuó hasta prácticamente Champellac. Pero sí es verdad que con un poco de arroz blanco que metí en Courmayeur y en Champellac se me asentó un poco la barriga y solo con geles, agua, ya funcionaba bien. Y pude solventarlo eso. Tuve unas 8 horas de problemas estomacales porque evidentemente vas con grupos de gente y no gusta tener que parar porque se te va. La noche gusta ir acompañado por el tema de que se ve menos y todo eso, ¿no? Y lo pude solventar. Esos dos fueron los dos principales problemas que tuve. Y eso se reflejó un poco al final de carrera porque a nivel de cuádriceps pues, tenía mucha tensión y a partir ya del 140, justo donde nos vimos, allí en Bobine, pues muscularmente para abajo estaba perdiendo mucho tiempo con respecto al grupo que yo iba por Adnuba, por el Col Ferret y todo eso. Y entonces ahí me abrieron hueco y no pude disputar ese podium que sin embargo en la Folie pues llegué con ellos. Desde el segundo al quinto, pues Hanner, Chazán, Joaquín, pues íbamos todos juntos ahí en el 115 y 120 y les perdí el rumbo porque muscularmente no podía seguirlo. Entonces, por eso decía que si llego a tener la carrera un poquito más limpia, pues lo mismo me hubiera acercado a los tiempos de ellos y hubiera sido ya más locura total, ¿no? Porque es complejo acercarse a esas 20 horas. Mira, me vienen distintas preguntas que hacerte sobre esto a la cabeza. La primera es, ¿a qué le atribuyes calambres en carrera? Pero dices que ya estabas con estos calambres la última semana de preparación. ¿Es simplemente por la fatiga general de todas las semanas o lo atribuyes has detectado a qué se puede deber? Ya lo he detectado porque lo he hablado con mi fisio, aparte me ha dado un buen repaso esta semana. Fatiga de carga acumulada de entrenamiento. Yo he vuelto a correr larga distancia después de 2017, fue la última vez que hice un 100 millas. En 2022 sí corrí la CCC, pero no me la preparé apenas. Pero las carreras más largas que he hecho se han movido en torno a 7-8 horas. Este año para mí era muy precipitado volver a un 100 millas. Y entonces pues tuve que hacer semanas de entrenamiento bastante importantes a las cuales yo no estoy acostumbrado. Estamos hablando que en el mes de agosto, primera y segunda semana, pues pude alcanzar las 25-28 horas de entrenamiento y en algunas 200 kilómetros y unos 12-14 positivos. Yo eso en mi día a día no lo hago. Y entonces, en cuanto bajé carga, aunque me descargué las piernas, me hice masajes, me cuidé con mis foam rollers, me metí en el río, pues cada vez que salía a entrenar en el afinamiento, pues se me subían los cuádriceps. Aunque fueran 200 negativos, se me subían. Y evidentemente cuando me vio mi fisio me lo dijo, pues tenía el crural, los dos crurales, la parte profunda del cuádriceps la tenía súper tensa. Y me he tenido que descargar bastante bien, ya probé en algunos entrenamientos y no se me han vuelto a subir. Entonces se debe un poco a esa preparación express que hice este año para las 100 millas. Que es difícil preparar un 100 millas, ¿no? Y creo que se me hizo un poco largo porque no llevo una temporada desde enero a carreras de 120. Pasé de carreras de 7-8 horas como Transvulcania a Tenerife, que eran 13, y de 13 horas, mi carrera más larga, he pasado a 21, que son casi 8-9 horas más. ¿Y por qué fuiste a hacer UTMB entonces? ¿Por qué no, pues voy a hacer la CCC, voy a hacer son menos horas, un poco en la línea de tu calendario? Esa es siempre una grandísima pregunta, ¿no? Al final yo he corrido todas las carreras de UTMB, menos la TDS y la PTL, ¿no? He corrido la OCC, la CCC y esta UTMB, ¿no? Cuando algo te motiva, realmente yo creo que aunque te falte en piernas, pero tienes alma, como yo digo, ¿no? Y el año anterior, cuando hice OCC, que pillé COVID, me acuerdo que salí a ver a Jim Warley y a Zach Miller, que pasaban los primeros por Champellac, y estaba yo allí a 40 de fiebre y pensé, me cago en la madre, el año que viene voy a estar yo aquí corriendo esta carrera, ¿no? Y ya a un año vista empecé a lanzar mi temporada de ultra. Y aunque sabía que era muy precipitado, también confiaba un poco en mí porque a mí se me da mejor este tipo de carreras
y tengo bastante resiliencia para solventar todos estos problemas que suelen salir. Y tiré sobre todo de motivación, de ilusión. Evidentemente puse los pilares básicos para llegar con un mínimo de volumen, tampoco para no sufrir muchísimo y arrastrarme como en 2017 me pasó, ¿no? Y por eso básicamente elegí esta prueba, porque para mí es la que más me motiva de todas las que hay, aparte de que creo que a nivel de resultado pues es la que más me puede potenciar. Quiero volver a lo de las calambres porque me ha explotado un poquito la cabeza cuando has dicho que empezaron ya bajando a Saint-Gervais, creo que has dicho, que es kilómetro 21, 2 horas de carrera. ¿Cómo gestionas esto a nivel mental sabiendo que te quedan pues 19 horas y media de carrera? Te queda toda la carrera todavía y tú ya estás con calambres. ¿Cómo simplemente sabías que ya venías con eso y si querías hacer la carrera te iba a pasar? ¿O cómo fuiste capaz de...? Sí, la semana del afinamiento, como te he comentado, pues hice todos los entrenos que hice prácticamente, metí un poco de bajada a ver si había mejorado y en todos se me subieron los cuádriceps. Se me suben de tal manera que me da una tetania que no puedo ni flexionar prácticamente las rodillas, me duele muchísimo. Entonces, pues llamé a mi fisio esa semana y me dijo que a nivel electrolítico, pues que aumentara el magnesio por la noche, que metiera sodio en mi agua, que le echara bastante sal a la comida, aparte de que mi pareja Ikram pues me diera una descarga de piernas bastante en condiciones, ¿no? Lo hicimos y tal, pero yo, como digo, todo lo que hierve hecho de antemano, cuando sabes que tienes un problema, es importante. Yo en cuanto coroné Saint-Gervais, saqué mi botecito de No Crown, que es el líquido de los pepinillos, lo llevaba en la mano. Yo lo llevaba en la mano. A la mínima que empezaron los amagos, justo ya después de los primeros 400 negativos, pues saqué, por ejemplo, algún compañero como Ricardo Cherta me quiere sacar la mochila y me dice, Manu, ¿qué haces quitándote la mochila? Digo, que me vean rampar, y cogí, me tomé el líquido y pude bajar a Saint-Gervais y sin problemas. Y entonces, pues eso hice. Y cuando fui a Chapiego en la siguiente bajada, pues con el bote que llegaba, otra vez. Y cuando llegué a Courmayeur, pues como me bebía la mitad del bote, pues otra vez. E incluso me lo llevé por la mañana en tren y todo eso. Cuando me veía Ikram me lo daba por si tenía que usarlo. Y evidentemente lo usaba. Lo usaba porque yo notaba la tensión y muscularmente es que en plan te evita, por ejemplo, pues si la bajada es de 30 a 40 minutos, como en este caso, pues si llevas a lo mejor 15 bajando y te van a salir, te lo tomas y ya llega. Y ya en cuanto cambia la musculatura a concéntrico o a llano, pues ya no me molestaba tanto. Sí es verdad que si te queda una pequeña agujetilla, molesta, pero como yo digo, a esa altura de carrera ya duele todo y todo asumible. Claro, en UTMB pasa en todas las carreras, pero en UTMB creo que especialmente se retiran muchos corredores, eso de élite, llámale como quieras, candidatos a ganar. Y hay ciertas críticas, ¿no?, por parte del corredor popular de cómo puede ser que la gente se retire tanto, etcétera. Entiendo que cada uno tendrá sus circunstancias, pero tú notas que quizá pudo ser la diferencia entre tú y otros corredores de delante tuyo que se fueran retirando, a la mínima molestia no darte por vencido, ser capaz de seguir. Sí. ¿Crees que hay corredores en una carrera como esta que si no van a conseguir su tiempo, si no consiguen una posición que creen que ellos que es donde tienen que estar, se retiran? ¿O la gente también critica con mucha facilidad y si no estás allí tampoco eres consciente de lo que hay? Voy a tratarlo por una lanza a favor de los corredores élite, que evidentemente pues el simple hecho de ponerse en la línea de salida de una carrera como UTMB, el trabajo previo tiene que ser brutal, ¿no? Pero sí es verdad que ocurre en este caso pues que hay corredores élite que están pues, muy bien sponsorizados, incluso que ya han ganado esta carrera o han hecho podio. Y evidentemente un octavo yo pienso que en su cabeza no entra o no les vale, ¿no? No lo sé. Realmente esta carrera cada año va a salir más gente a ganarla, no a hacer un top 10 como en mi caso. Conforme pasen los años, la gente, pues si este año salieron 20 personas a ganarla, evidentemente reventaron mucho, como yo digo, y dijeron, ¿para qué voy a seguir? Si me llevé a ella a 23 o a 24 cuando yo venía a hacer 20 horas, o iba, que es con lo que se está en el podio. Y entonces, pues digo yo que por eso también
muchos pues, dicen, pues no, o porque directamente han salido demasiado fuerte, el pacing no ha sido bueno, porque mucha gente sale a ganar, han dicho, estoy reventado, llevo 50 kilómetros, llevo 80, conozco la carrera, ya la he hecho, ya la he terminado, no veas lo que me queda, yo no voy a estar aquí 27 horas. Y se quitan del medio, ¿no? Y directamente porque también sabemos todos que hay marcas que ponen grandes incentivos a ese podium de UTMB. Y a lo mejor cuando tienes un bono, una prima de 10.000 o a 30.000 euros, que lo hay, pues dices, pues si ya no estoy en esa lucha, pues me salvo. Pero por otro lado, yo pienso realmente que hay gente que sale directamente, como salí yo, busca su mejor carrera de ese momento, de ese año, no piensa si ha ganado la carrera, si ha hecho podium, y va a buscar sus sensaciones y va bajo sus tiempos y marcando las cosas, pero tiene problemas y muy temprano, quizás como yo, pero yo pude solucionarlos, pero esas personas no. Y entonces, cuando tú te ves, por ejemplo, en un kilómetro 90 y, por ejemplo, se te ha roto el estómago y has perdido la fuerza, yo en mi caso medio la mantuve, la perdí al final, pero ya estaba tan cerca de meta que había que llegar. Pero si has perdido la fuerza en un kilómetro 50, en un 60, un 70, depende hasta dónde quieras alargar ese sufrimiento. Y si tienes otros objetivos delante, como Ultra Pirineo o la Mayor Asiática en Tailandia, lo mismo no te compensa seguir y tienes que plegar bastones y decir, voy a mirar por mí orgánicamente, no voy a forzar una lesión o cargarme el estómago o lo que sea más todavía, porque soy un deportista, me tengo que cuidar y tengo que seguir adelante, ¿no? Yo lo veo de esas dos maneras. Evidentemente, pues dices, ¿cómo es posible que haya un tío que se llama Ludovic Pomeré o Hannes, que casi todos los años están en ese top 10 o en el podium y son tan regulares y no fallan? Pues evidentemente porque yo creo que salen a hacer cada año su UTMB y olvidan los que han hecho anteriormente. Si tienen que hacer un peor puesto o un peor tiempo, lo van a disfrutar igualmente. Y evidentemente pues no salen a ganar, porque ganar UTMB es muy complejo, ya lo sabemos todos. Y evidentemente pues yo a quien más referencio, más admiro, pues a esta gente que es regular, que dice, no, es que está ahí. Y es que termina, y lo mismo ve al tío reventado como para retirarse y no lo hace, y llega. A mí, los que me inspiran como corredor desde que empecé son esas personas. Entonces, yo sigo ese camino también. Evidentemente, yo también me he retirado de UTMB en 2016 y en plato y no gusta acabar de eso y se pasa mal, ¿no? Pero el primero es el nuevo equipo, ¿no? Aparte, no es un equipo, dejamos de decirlo así, como convencional, no es una marca que como estamos acostumbrados, sino que va mucho más allá, que también quiero que me comentes un poco. Pero de momento, ¿cómo van estos inicios con el Open Team? Eso es, bueno, lo hemos descubierto ahora, hemos dado a conocerlo ahora a principios de año, pero llevamos ya trabajando unos meses antes para empezar. Como dices, no queremos que sea un equipo convencional, más que nada pues le podemos llamar un poco proyecto a futuro. Sí que somos un equipo en sí con corredores, como ya sabéis, Alain Santamaría y yo somos un poco los que gestionamos sobre todo el equipo, el tema de las carreras, de los viajes, de gestión del resto de personas, y luego tenemos a corredores algo más jóvenes, sub-23, tenemos a 4 corredores más y nada, estamos muy ilusionados con este proyecto, parece que ha empezado bien, sobre todo que por los valores que queríamos mostrar y el trabajo que hay ya detrás y el que queremos ir continuando y haciendo, pues está viendo y estamos muy ilusionados. Pudimos hablar a principio de año con Luis Javier González, que creo que hace también un poco la comunicación del equipo, y nos contó un poco este nuevo proyecto en qué consistía, pero para la gente que no ha podido escuchar esta entrevista, ¿nos puedes explicar un poco qué es el Open Team y por qué es distinto a lo que en general estamos acostumbrados en el trail running? Sí, bueno, como todos sabemos, hasta ahora los equipos de trail se han enfocado mucho únicamente en las marcas deportivas y bueno, esto hace que igual los corredores pues no tengan tanta oportunidad a nivel económico como para poder dedicarse a ello. Y lo que queremos con el Open Team pues es intentar dar esa oportunidad, intentar
mostrar unos valores de trabajo y de dedicación que compartan igual empresas externas que no sean del mundo del deporte, para que aporten y así poder dar la oportunidad a jóvenes y a cualquier deportista, a cualquier corredor, a poder dedicarse a esto. Por eso el nombre de Open también, porque estamos un poco abiertos pues a esas otras empresas, a estas otras marcas que no están todavía en el mundo del trail, como por ejemplo ocurre en otros deportes, como todos sabemos, en el ciclismo o en el balonmano, por ejemplo. Y por lo que has dicho, aparte de ser miembro del equipo como corredora, también estás un poco, en la dirección del equipo, en la dirección a nivel deportivo. ¿Cuál es este papel concreto tuyo, aparte del de atleta, corredora que va a luchar por ganar carreras? Mi papel, eso, aparte de ser deportista y atleta, yo lo que voy a intentar es un poco gestionar el tema de las carreras, de los calendarios, para intentar que pues, todos los miembros del equipo podamos participar o estar casi todos en las mismas carreras, que nos puede ayudar, es un gran apoyo para todos el estar juntos, y también pues la gestión de esos viajes, que no tengan que andar preocupándose de un vuelo, de un tren, pues siempre intentar apoyar en eso para que los corredores se sientan más cómodos y no tengan que preocuparse por otras cosas externas. Y aparte también pues ayudar a cuidarles en todo momento. Nos gusta estar en contacto todo lo que podemos, que sientan que tienen el apoyo tanto de Alain como mío, que igual somos los que más experiencia tenemos, y que cualquier duda, cualquier cosa, aunque no sea del tema deportivo, pues intentar ayudarles para sentirnos lo más cómodos posibles y que todo fluya más fácil. O sea, entre tú y Alain hacéis un poco de team managers a la vez de atletas. Sí, eso es. Queremos, como acabamos de empezar, pues estamos viendo un poco cómo va a ir funcionando, pero sí que queremos eso, pues que sientan que tienen ese apoyo por nuestra parte e intentar ofrecerles pues toda la ayuda que necesiten. Por lo que tengo entendido, este año has pasado a dedicarte exclusivamente al trail, ¿no? Con este nuevo proyecto. Luego también quiero hablar un poco de eso. Pero ahora quiero ir un poco atrás. ¿Cómo surgió? O sea, ¿en qué momento a ti te hablan por primera vez de esto del Open Team? ¿O tú ya eres parte, se puede considerar como fundadora de esto? ¿Cómo se creó este proyecto? Bueno, desde el año pasado ya vimos que estábamos teniendo ya buenos resultados en carreras. Alain ya se había cogido excedencia y yo empecé a plantearme el hecho de poder vivir más del trail, a dedicarme exclusivamente pues, a los entrenamientos, a cuidarme más, a planificarlo mejor y descansar. Y entonces lo que queríamos era buscar, pues en un principio, una marca deportiva, pero como sabéis, el salario todavía de las marcas deportivas no es suficiente como para poder vivir de ello. Yo no iba a dejar mi trabajo si no tenía una estabilidad económica, por lo que intentábamos buscar alguna marca externa que nos apoyase a la vez que la deportiva. Y se puso en contacto con nosotros Rujamar, una empresa que se dedica a la venta de huevos ecológicos. Ellos querían apostar por nosotros, les gustaban los valores que teníamos Alain y yo, y en un principio pues empezamos a contactar con ellos. Y Alain tiene buena relación con Kiel Bellido, que es al final el principal inversor, el promotor de este proyecto, y hablando con él pues surgió el tema de, oye, pues yo puedo invertir y igual no solo en vosotros dos, sino que podemos formar un equipo apoyando pues a otros atletas más jóvenes. Y a partir de ahí, pues entre los tres fue surgiendo un poco la idea y cómo llevar a cabo este proyecto. O sea, realmente fue un poco a través vuestro que se creó el proyecto, por esta apuesta que quería hacer Rujamar. Vosotros buscasteis otra vía y a partir de aquí se ha construido todo lo que es las bases del Open Team. Sí, así es. Claro, yo tenía una pregunta que era, estás hablando de que, y se anunció un poco así el equipo como una apuesta para apoyar a los corredores que puedan tener que puedan vivir de eso al final. Mi duda era también que en el momento en que te vienen a buscar, ¿cómo puedes, al final se ha escuchado muchas veces que gente que quiere apostar por el trail, marcas que quieren apostar fuerte, que van a invertir más dinero, pero
al no ser una marca deportiva consolidada, al no ser una marca que sabes que la gente lleva zapatillas, ¿cómo tenías esta garantía de, vale, veo que este proyecto va en serio, veo que este proyecto realmente aquí hay inversión detrás? Entiendo que lo fundamental es lo que dices, que ya había este conocimiento previo y ya era gente de confianza vuestra. Sí, eso es bueno, a veces es difícil y bueno, también ha sido un poco asumir un riesgo, o sea, nunca sabes cómo van a empezar este tipo de proyectos ni ninguno. La verdad es que pues fue una apuesta que queríamos hacer, fuimos construyéndolo poco a poco. Hemos tenido unos meses para ir preparándolo todo, pero es constancia, es seguir trabajando y darle forma día a día. Pues todos los días darle un poco de vueltas a la cabeza, cómo podemos ir mejorando y enfocarlo de la mejor manera para nosotros y también pues para el resto de corredores. Y hablas de eso, de que a nivel económico esto te ha permitido pues dejar de lado tu trabajo y que es una apuesta fuerte. Viendo las cosas que habían en otras marcas a los equipos convencionales, ¿hay mucha diferencia a nivel económico en la situación que tienes tú actual realmente? Bueno, siempre ese tema ha sido muy difícil de saber porque bueno, yo casi hasta este año no tenía ni idea, ha sido siempre un tema un poco oculto, no se habla de ello abiertamente, entonces era muy difícil saber, pues por ejemplo para mí lo que yo podía llegar a valer como atleta. Yo lo que sí que sabía es que para dejar mi trabajo necesitaba tener una estabilidad económica y es lo que he conseguido ahora, si no pues me hubiese quedado siempre igual con la duda de qué podría haber sido. ¿Y durante cuántos años tienes contrato? De momento, ¿hasta cuándo llega este acuerdo, este proyecto? En el Open Team tenemos 2 años asegurados, pero bueno, la intención es, pues como te digo, ir trabajando, mostrando los valores para que este proyecto tenga continuidad larga en un futuro, podamos ayudar y apoyar a más corredores y que, bueno, y que si no es solo nuestro equipo y a partir de aquí pues podemos hacer que surjan otros equipos con la misma estructura, pues mucho mejor. ¿Crees que este es el futuro, hacia dónde tiene que ir el trail a nivel de equipos, a nivel de sponsors, que sea más similar a lo que es el ciclismo? Sí, está claro que sí, el ciclismo ya vemos que funciona muy bien. Los ciclistas pues pueden tener una vida cómoda y yo creo que es gracias a esos sponsors del mundo aparte. En el trail, pues bueno, era un deporte igual un poco menos visto y todavía cuesta más que estas empresas externas pues apoyen. Pero creo que bueno, cada vez hay más streamings, cada vez se está involucrando más la televisión y que puede ser un deporte que, bueno, que por qué no en un futuro pues llegue a tener esa estructura ciclista y llegue a estar igual de valorado. Por lo que nos has comentado y también nos dijo Luis, el nombre de Open y también busca un poco eso, estamos abiertos a todo, a patrocinadores, estamos abiertos a que se vaya sumando gente al proyecto. Desde que se lanzó el proyecto, que debe ser ahora un mes, ¿no? A principios de enero, ha habido... ¿Te consta si se han interesado marcas por patrocinar, por poder sumarse al proyecto, o para este año ya está todo cerrado y ya será pues, para otra temporada? Ahora mismo estamos abiertos a escuchar cualquier cosa, sí que hemos tenido pues ya alguna propuesta o bueno, estamos escuchando muchos, más que propuesta también hay preguntas, es un poco pues ir viendo tanto nosotros cómo funcionamos y cómo lo mostramos de cara al exterior. Pero sí que desde el principio vimos que tenía una aceptación muy buena, una buena acogida y estamos muy contentos. Quiero empezar siendo un poquito populistas y es que te voy a preguntar ¿qué opina Enric Violant de las zapatillas de hoy en día? Sí, generalizando mucho pero ya sabe, con la tendencia que tenemos hoy en día de tipo de zapatillas, ¿cuál sería tu opinión general? Si es que quieres dar una opinión así general. ¿De asfalto o montaña? Montaña. Lo centraremos en el trail. Nos centramos en montaña. Sí. Vale. Creo que las zapatillas de montaña a día de hoy están condicionadas por la zapatilla de asfalto. Desde el punto de vista de la aplicación de placas de carbono, me lo tienen que explicar muy bien, me lo han explicado algunas marcas, pero sinceramente yo no le veo razón de ser una placa de carbono a una zapatilla de montaña. Mira,
¿vale? Antes de que sigas, abordemos este tema porque también han preguntado varios por el tema placas. Primero te quería preguntar, ya no solo en el trail, sino la placa, ¿cuál es la teoría? ¿Para qué sirve una placa de carbono? ¿Cuál es la finalidad de una placa de carbono o qué has podido tú comprobar? En montaña, sinceramente, no tengo mucha experiencia, soy franco. En asfalto, sí. En asfalto, sí. La placa, y siempre lo he dicho desde el primer día, desde el 17 que salió la primera placa de carbono, la placa de carbono solo no es nada. Es el bocadillo de la media suela, la espuma, la química, esa espuma que Nike hizo, ¿de acuerdo? Con la forma de la placa de cuchara, que es quien te da ese impulso. Nada más. Ese impulso en asfalto lo entiendo, ese impulso en montaña me cuesta entenderlo, porque en una bajada esa placa, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar esa placa en una subida? En plano lo puedo entender, pero normalmente las carreras de montaña hay subidas y bajadas, hay desnivel, con lo cual me resbala un poco. Hace años hubo una entrevista, no sé si fuisteis vosotros, no sé quién fue, que le hacía la misma pregunta a Kilian, y él decía que no la veía, y estoy totalmente de acuerdo con él. Y el hecho es que él ha sacado sus zapatillas y no le ha puesto placa. Si él lo viese, creo que las hubiese, en algún modelo de los suyos, hubiese colocado algún tipo de placa de carbono. Pues aquí. Si él lo viese, yo creo que lo hubiese hecho. Él no lo ve. Bueno, hay que respetarlo. Aquí todo el mundo nos vamos a respetar todos, pero es así. Pues ya está resuelta la pregunta. Si merece la pena, según tu punto de vista, la placa en el trail, no ves ese... Yo no le veo una razón de ser. ¿Y le ves? Yo creo que es un deje de la zapatilla de asfalto, sinceramente. ¿Y le ves a nivel ya así podológico, a nivel de probabilidad de lesionarse, etcétera, más problemas que el beneficio que te da? En asfalto, a día de hoy, con los rockers diferentes que están sacando, yo me tengo que comer mis palabras que decía antes, porque sí es cierto que las zapatillas de placa empiezan a ser más dóciles que no antes, con lo cual el riesgo de lesión empieza a bajar. Vale. Todos sabéis que las placas hay ya diferentes, las de competición 100% y otras que llevan placas de Pebax, etcétera, otro tipo de rocker, etcétera, que son mucho más asequibles para el gran público. Con lo cual, lo que decíamos antes, que la placa de carbono solo para la persona que iba rápido, no diré que no, pero hay que empezar a quitar esa frase que decíamos hace años atrás. ¿Correr cada día con una placa de carbono sería recomendable? Mira, yo esto te lo diría al revés. No sería recomendable siempre correr con la misma zapatilla. Vale. Con lo cual, la placa también. ¿Por qué no sería recomendable? Uno, porque a nivel de estímulos musculares, si las zapatillas son diferentes, las espumas son diferentes, tú habrás trabajado una musculatura diferente con un tipo de zapatilla u otra. ¿Vale? De entrada, Segundo, la recuperación de las espumas. Las espumas tardan X tiempo en recuperar. Si siempre es la misma, esa espuma tú la vas a ir comprimiendo. Y tercero, el hecho de la placa, para mí, según qué tipo de modelo, si es una zapatilla para ir rápido en asfalto, ¿de acuerdo? Creo que no todos los entrenos tienen que ser rápidos, tiene que haber entrenos más rápidos, entrenos más lentos, con lo cual no siempre necesitarás la misma zapatilla. Yo esto muchas veces lo comparo como el nadador. El nadador utiliza diferentes herramientas para poder nadar. Un día hace un entreno con el tubo para poder nadar, otro día lo hace con placa, otro día lo hace con el putbol, etcétera. Es decir, vas utilizando herramientas para mejorar tu rendimiento y la zapatilla es lo mismo. La utilizas para rendir de una manera o de otra. Por lo tanto, no sería recomendable siempre utilizar la misma zapatilla. Vale. Pues volvemos al inicio. Has dicho, dejando ya el tema placas que quería entrar, te he preguntado por la opinión de las zapatillas de hoy en día de trail. Dices que por un lado vienen muy influenciadas por el asfalto, un ejemplo es lo de las placas. Sí. ¿Y qué más? Que querías seguir y te he cortado, perdón. No, a ver, para mí la zapatilla de asfalto condiciona la zapatilla de trail. Yo creo que la zapatilla de trail va detrás de todas las modas de asfalto. Es mi opinión. En todos los conceptos, en la placa,
el hecho de meter el pie dentro de las mediasuelas. Las mediasuelas que se utilizan en trail son las mismas que más o menos que están utilizando en asfalto. Evidentemente lo que es la suela no, sería el grip, el agarre no, porque necesitamos otro tipo de agarre, pero creo que están condicionadas, 100% están condicionadas por la zapatilla de asfalto. Y el hecho está aquí, si os fijáis, hay muchas zapatillas que se parecen a una de asfalto. Es mi opinión, no, yo lo veo, sí. Hay zapatillas que no, pero hay otras que sí. Evidentemente, todo lo que son las marcas que tienen asfalto y montaña aprovechan. La marca que solo tiene zapatilla de trail, evidentemente no sigue la misma línea, pero la tendencia es esta para mí. Entonces, las nuevas zapatillas cada vez con materiales buscando más reactividad, con mayor que puedas meter más ligereza pero más amortiguadas, etcétera, ¿están perjudicando la salud del deportista a nivel de pies o no tiene por qué? Hay de todo Hay de todo. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Es decir, el hecho de que la mediasuela sea muy blanda, sí que es cierto que nos puede generar una cierta inestabilidad y un cierto trabajo muscular. Todo lo que se hunde después tendrá que volver a subir. Y ahí puede generar una fatiga muscular importante. Pienso que sí. Pero yo creo que también hay que explicar bien las cosas, porque cuando nosotros vemos y oigo que dicen, no, es que la zapatilla tiene, y vosotros estáis hartos de oírlo, tiene mucha suela. Ya, pero es que tener mucha suela no quiere decir que tú vayas elevado al suelo, porque estas suelas, el pie va metido, va dentro de la media suela, no va encima de la media suela. Y eso es algo que hemos empezado a romper estos conceptos. Es decir, aquí la primera marca que hizo esto fue Hoka, de colocar el pie dentro de la media suela, no encima de la media suela. Por mucho que nosotros veamos unos perfiles muy altos, cuidado con esos perfiles, porque el pie muchas veces está metido dentro de ese perfil y no es tanto como parece después. Y eso es algo que pienso que hay que empezar a romper. Cuando explicamos las zapatillas hay que empezar a romper estos criterios, porque es que si no estamos diciendo cosas que no tienen sentido. Y el hecho de que sea muy blando puede ser muy blando, pero si está bien recogido el pie no tiene por qué dar problema. ¿Vale? No tiene por qué dar problema. Es decir, yo recuerdo que en el 2000... los años pasan. 2010, 2011... 2010, cuando Emma Roca me trajo la primera Hoka y yo le dije, pero ¿qué puñeta es esto? Ella corrió 2 UTMBs con esto y no tuvo ningún problema. Y no son lo que son ahora. Todo irá en función de el tipo de pie que tú tengas. No podemos decir que el pie metido ahí dentro se va a torcer. No, habrá gente que sí y habrá gente que no. Es decir, no hay una mala zapatilla. No existe una mala zapatilla. Esa zapatilla tiene que ser compatible con tu tipo de pie. Es decir, no critiquemos a marcas porque no. Hay que valorar el tipo de pie que sea compatible con esa zapatilla, no más. La dificultad siempre se habla de lo difícil no es llegar sino mantenerse. Y tú lo acabas de mencionar con otras palabras. ¿Es más difícil casi la mantener y saberlo llevar a nivel mental que a nivel físico? ¿O lo igualarías pues al mismo nivel? Porque también es muy difícil pues no lesionarse, encontrar el nivel óptimo físicamente. Creo que es una balanza de las dos cosas, ¿no? Yo creo que es como súper importante que cada corredor encuentre como ese equilibrio, ¿no? Es que es complicado. Yo creo que tienes que estar sano a nivel mental y también a nivel físico. Y al final creo que una cosa nutre a la otra, ¿no? Si tú consigues tener... Creo que al final la clave para poder mantenerte es tener continuidad. Y tener continuidad y tener una estabilidad a la hora de rendir. Y creo que encontrar esa barrera es muy, muy difícil. Y creo que cada corredor tiene la suya, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, por mi forma de ser, creo que no me iría bien solo dedicarme 100% al correr por eso, ¿no? Porque yo también, pues al final tengo unos antecedentes de lesiones, ¿no? Y
y creo que ahora he conseguido encontrar ese equilibrio, ¿no? De decir, pues eso, he conseguido tener un año de continuidad, de no lesionarme, y eso también me ha hecho pues tener más confianza mental, y lo que te digo, creo que al final las dos cosas van bastante unidas. Estábamos acostumbrados a verte un poco en esto, desde 20, 30 kilómetros, algún maratón, comentabas esta OCT, pero sí que ahora vienes de esta Peñagolosa de 60, Tenerife casi 50, en el otoño pasado ya estuviste en Mallorca también en 50 y algo. Es un poco, ¿quieres consolidar un poco esta distancia? Sí, me gustaría, porque me siento muy cómoda y la disfruto mucho. Y aún me noto que no la controlo, ¿no? Por ejemplo, en Peñagolosa iba todo el rato. Todo el mundo me había dicho Useres, cuidado que empieza la carrera en Useres, y iba todo el rato, ¿me estoy pasando? No me estoy pasando, voy bien, y eso es como que aún, claro, no acabo de dominar muy bien la intensidad que puedo llevar, ¿no? O las sensaciones, por ejemplo, me acuerdo de pasar el Chodos, que era el 51, y empezar a subir, y mi sensación era de ir fatal, de ir arrastrándome, y después vi los vídeos del streaming y me veía con fluidez corriendo, ¿no? Entonces es como que tengo que cambiar un poco el chip de, pues no sé, distancia maratón, ¿no? O las más cortas a ultra, y eso aún me cuesta un poco, como de saber gestionarlo. Y aparte de esto, durante la carrera, que en algunos momentos no sabías si ibas pasada o no pasada, al llegar, ¿eres de las corredoras que llegas y siempre piensas, no sé si lo he dado todo, lo podría haber gestionado mejor, o sueles llegar satisfecha con la carrera? Yo normalmente siempre suelo llegar bastante satisfecha, y creo que nunca me ha pasado de decir, he acabado la carrera diciendo que hubiera podido dar más. Siempre llego al límite, y creo que Peñagolosa al final la gestioné bien, porque, por ejemplo, los últimos 10 kilómetros energéticamente me encontraba bien, pero sí que muscularmente me costó mucho. De hecho, la última bajada muscularmente ya no bajaba con fluidez y tal. Entonces creo que el timing de carrera fue bueno en ese sentido. El hecho de... Bueno, ahora te preguntaré por las carreras que vienen, pero ya me has dicho que sí, que la intención es un poco ir a esas distancias. ¿Has aumentado horas de entreno para poder para poder preparar estas carreras, o simplemente con el tiempo que tienes pues estás gestionando las intensidades, etcétera, de manera distinta? Pues bueno, ahora estoy entrenando con José Granadero, que es mi entrenador, y sinceramente hemos aumentado un poco el volumen de kilómetros, pero tampoco una gran barbaridad. O sea, al final estamos haciendo semanas de 80-90 kilómetros, no más. O sea, creo que aún tendría margen a este nivel de poder incrementar el volumen. Lo que pasa que yo, en mi caso, por ejemplo, vengo de años donde no he podido tener continuidad, donde he tenido muchas lesiones, sobre todo a nivel de los pies, que es mi punto débil. Entonces estamos priorizando tener continuidad y poner el volumen de kilómetros, ir sumándolo muy poco a poco. Y de momento me está yendo bien. Sí que creo que tenemos mucho más margen, pero prefiero hacer las cosas poco a poco y mirar más a largo plazo, que no conseguir un pico de forma como muy de golpe y después lesionarme. Prefiero ir así poco a poco, que a veces cuesta, pero creo que de momento me está yendo bien. Bueno, a día de hoy yo creo que, sobre todo en mi carrera, en la que, digamos, no se actualiza, o por lo menos cuando yo la estuve estudiando, no estaba actualizada a los momentos que se vivía, ¿no? A nivel de medios de comunicación. De hecho, éramos muchos estudiando y apenas hacíamos, digamos, prácticas, ¿no? Yo creo que te vas formando un poco, pues estuve en radio como otras muchas personas cuando inicias, y vas haciendo un poco, pues, tu experiencia. Creo que sea no necesario, yo creo que va más con la persona en sí. Tener unos mínimos conocimientos, desde luego que siempre aportan, sobre todo a nivel de profesionalidad, de ética, que hay que saberlos. Va con la persona y, hombre, si se ha estudiado no tanto la carrera, pero algún tipo de formación, llámalo, yo qué sé, curso, o llámalo doctorado, o llámalo lo que quieras, pues siempre ayuda. Es verdad que también, o sea, es una profesión como muy amplia en la que tú puedes estar especializado. O sea, yo trabajaba antes en una empresa de energía nuclear, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero yo creo que al final las personas, si se van formando en el trabajo que hacen, lo pueden hacer bien.
Igual, o sea, me refiero tanto a los periodistas en las partes y en los temas específicos, como otras personas que a lo mejor les guste mucho el deporte y que sean muy buenos comunicadores. Pero considero que hay que tener unos mínimos de eso, de ética, de profesionalidad. Te lo decía porque, bueno, hay distintas opiniones y polémicas que han habido, pero está claro que las redes sociales, los canales que permiten que cualquiera pueda tener al final una difusión, ha hecho que en los últimos años haya un poco de todo, ¿no? O incluso en canales más habituales como es la televisión, tenemos el ejemplo ahora de David Broncano presentando uno de los programas más vistos y más que se habla, y no es un periodista. En este sentido, crees que es una buena base, pero no lo es todo, ¿no? El periodismo. No creo que sea todo, pero mira, precisamente he asistido hace poco a un congreso específico de mujer en el deporte, y una de las personas que intervino consideraba que, bueno, que está... Porque claro, es verdad, lo apuntas tú, ¿no? Se genera mucha información ahora a partir de las redes sociales, la gente acude, pues eso, a perfiles de todo tipo, y yo creo que es importante saber la fuente, ¿no? Y saber pues un poco cómo se trabaja, cómo se redacta, cómo se presenta la información. O sea, yo lo he hablado, y no es un poco ni por haceros la pelota ni muchísimo menos, pero esto lo hemos hablado compañeros y cercanos a nosotros. El portal donde tú trabajas de Trail Running Review, el material que hacéis a nivel, o sea, el contenido que hacéis a nivel de material es muy bueno, de calidad. O sea, no te lo digo en peloteo, o sea, ni muchísimo menos, pero que es así. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros de otras revistas de la cabecera que considero que también lo hacen bien. Pero es un poco eso, también depende de el valor que la gente le dé a ese contenido. A nosotros, desde el punto de vista de Trail Run y también desde un punto de vista personal, me gusta la información bien trabajada, tanto a nivel de redacción, de contrarrestar, o sea, de ver las fuentes, de verificarlas, y también de la calidad del contenido en sí, ¿no? De la imagen que se ofrece. Sí. No sé si te respondo a la pregunta. Sí. Lío. También, está claro. Quería saber tu punto de vista, y ahora que nos has mencionado, recalcar que aquí yo no soy periodista, no somos periodistas, y también intentamos hacer otro tipo de contenido en este sentido. Sí, lo sé, pero por eso mismo que con todas las fuentes que hay ahora mismo, es decir, de medios de comunicación, de creadores de contenidos, todos somos en este, digamos, panorama o en este dibujo que hay de todos esos actores, en este caso de la comunidad del Trail Run, saber elegir bien, ¿no? Por la calidad que te puedan ofrecer. Pienso yo, que es mi opinión. Tú cuando estudiabas esa carrera, ¿dónde te imaginabas que estarías en un futuro trabajando, o cuál era tu aspiración? ¿Estaba alrededor del mundo del deporte? ¿Te imaginabas un medio de comunicación más convencional? ¿Televisión, radio? Radio, sí. A día de hoy todavía aspiro a trabajar en algún momento en la radio. Sí, me gustan mucho, la verdad. Estuve, pues eso, los años de universidad trabajando en una radio local, pero bueno, luego por circunstancias de la vida pues nunca te llegan esas oportunidades. Este mundo es muy complejo, muy difícil también para acceder. Claro, y en lo que haces hoy en día entiendo que no lo podrías hacer sin todas las plataformas que hay de redes sociales, de streaming, YouTube, etcétera, que eran cosas que en el momento que tú estudiabas no existía como tal. No existía, como mucho un blog, pero no existían las redes sociales. Soy un poco, aunque soy un poco mayor, no existían. No. El Condor no lo pensaba, vamos, no estaba en mi mente. Y esto... De hecho, trabajar en comunicación corporativa tampoco en la carrera es algo de lo que te estén enfocando, ¿no? Y luego, por ejemplo, la comunicación corporativa también es muy interesante. A mí me gustó, por ejemplo, esa etapa. Uh-huh. Y en este sentido, con las redes que hay hoy en día y plataformas que hay, ¿cómo estás tú a nivel de... ¿Estás a gusto? ¿Estás pendiente? Lo digo también a nivel de pues algoritmos que ahora cambian, ahora me piden eso, ahora tal. ¿Te cuesta adaptarte a lo cómo va cambiando, o es algo que ya te gusta de pues nueva motivación, ahora vamos a ir por esa vía, que es lo que funciona ahora?
Me cuesta mucho, Marcel, me cuesta muchísimo, la verdad, porque no solamente te dedicas a una cosa, tienes que estar a muchas, entonces no solamente son las redes sociales, y ya si te tienes que entretener en una red social o en todas y cómo varían y cómo evolucionan cada segundo, o sea, Twitch, lo tengo un perfil, pero ni siquiera he llegado. TikTok me abrió un perfil, pero me cuesta engancharme a ese tipo de contenido, es verdad, yo me quedo un poco... Como hablo con Elena, somos de la vieja escuela, no sé, quizá pues la profesión pide que evoluciones también. Yo pues las redes sociales pues van ahora mismo es donde tienes que compartir el contenido, donde tienes que estar. También, si te soy sincera, con todo el movimiento que ha habido de redes sociales a través de, todos sabemos del movimiento a nivel del presidente de Estados Unidos y tal, yo por ejemplo decidí no usar Twitter a nivel personal. Y es que a lo mejor decido no puedo no usarlas, ¿no? Porque mi profesión es esto, pero llega un punto en el que como todo está girado ahora mismo, pues eso, con determinadas políticas que no son como muy de mi línea, pues dices, las mando al carajo, pero no se puede porque la profesión te lleva a ello. Y me cuesta estar al día y no en todas estoy muy cómoda. O sea, a pesar de que, por ejemplo, me veas haciendo entrevistas y salgan vídeos tipo... vídeos de TikTok de grabándome y tal, soy nula. O sea, yo no puedo. O sea, haciendo entrevistas y tal no me importa, pero ya grabándome, hablando de cosas personales, me cuesta. ¿Dónde es que dentro de lo que haces, dónde te encuentras más cómoda? ¿Haciendo un texto, una noticia para web? Quizás es donde estás más cómoda. Pues me gustan las entrevistas de carrera, me gustan las coberturas que estamos haciendo, donde nos vemos principalmente, y luego me gusta también artículos, pero no tanto de las carreras también, pero más pues relacionados pues temas con el trail y el medio ambiente, el trail y la mujer, donde vaya buscando información. Recientemente me ha dado por buscar información de cuánto corren los corredores de trail en asfalto, ¿no? Ver un poco esas noticias y tal. Así me gusta eso también. Claro, estas noticias o estos... no sé cómo exponerlo, pero que entiendo que te gustan más, pero que requieren de más pausa, de buscar más información, que no es tanto la noticia del momento, va un poco en contra de lo que se pide justamente con todas estas redes que se pide hoy en día, de la inmediatez, ¿no? Entonces, ¿piensas que a veces falta más calidad, pero porque no te gustaría poner más tiempo y más calidad en lo que haces, pero no se puede, no hay tiempo para hacerlo? Pues sí, porque además soy como muy cuadriculada en cuanto al orden también, entonces a veces en las coberturas de eventos tú te planificas hacer unas cosas y luego la rapidez con la que va todo no lo llegas a hacer, ¿sabes? Y te da rabia. Se me olvidó responderte un poco que si me guío de los algoritmos, pues ni siquiera escribiendo a veces en web me guío, o sea, me matan realmente desde la revista a veces, porque es como este artículo pues no va a tener enganches, ¿sabes? Pero es que te sale de otra manera. Pues tienes que hacer otro tipo de noticias para ese enganche, pero hay otros que no. Y sí, son artículos a lo mejor un poco más pausados y a lo mejor un poco de una lectura un poco más lenta. Uh-huh. Sí. Ya que has mencionado la revista, ¿es tu foco principal de trabajo lo que te implica más horas a lo largo de la semana o depende mucho de la época? Depende de la época, pero bueno, es equitativo con el trabajo que hago en The Parrunner, con el equipo y otras acciones. También estoy con otro corredor dentro, llevándole las redes sociales y alguna prensa y tal, y una dirección de comunicación en una carrera. Entonces es un poco equilibrado. Uh-huh. Depende del momento. Claro, esto hace que estás todo el día arriba y abajo, carreras, streamings, seguimiento, siguiendo carreras por revista del Run. ¿Ahora mismo te pillamos en tu casa o dónde te pillamos? Estoy en casa ahora. Sí. Te lo digo también porque a nosotros muchas veces nos dicen es que no paráis, y yo creo que dentro de lo que es este sector nosotros somos de los que viajamos pocos. ¿Tú cuánto te pilla muchos fines de semana fuera tu trabajo? Depende de la época, principalmente primavera, verano, otoño. Así, bueno, pues eso, entre marzo, abril, mayo, junio. Julio y agosto hay un poco de parón, pero bueno, agosto ya sabemos que tenemos Chamonix
y luego septiembre-octubre son bastante cañeros. Quiero seguir hablando un poco de la relación con Adidas y lo que has mencionado tú al inicio, de que hasta el año pasado estabas estudiando medicina y ahora mismo te dedicas 100% al trail running. Evidentemente el cambio es importante, tienes muchas más horas. A nivel de contrato, etcétera, ¿ha cambiado este año? No, no ha cambiado. O sea, yo tenía un contrato desde hace 3 años y es el que se ha mantenido. Era un contrato que estaba diseñado para que yo acabara de estudiar. De hecho, yo me acuerdo, hablando con mi jefe la Transvulcania del año pasado, justo me quedaba un examen de medicina y me dijo: tu objetivo más importante que tienes en el año es acabar medicina y pasar el examen. Entonces me han apoyado muchísimo durante estos años y han tenido claro lo que es medicina, lo que tienes que estudiar y el tiempo que hay que dedicar. Y a la vez han apostado por mí pues para poder, digamos, tener un contrato profesional y poder dedicarme a ello. Nos preguntaban cómo se combina esto de estudiar medicina, una carrera con tanto estudio, ¿no? Tantas horas que le tienes que dedicar, y a la hora competir en trail running. ¿Cómo lo has gestionado todos estos años? No sé si hacías menos horas, menos asignaturas, o has ido año a año igualmente. Bueno, lo valoro lo que lo he gestionado y lo que he trabajado ahora. O sea, que ahora que me doy cuenta que tengo tiempo para hacer algo que no sea estudiar y entrenar, pues quedar con mis amigos, dar una vuelta. Valoro mucho el no hacer nada. Yo me acuerdo de la concentración de Canfrán, había atletas que se ponían nerviosos y tardaban la comida o cosas así. Y yo, por ejemplo, el no hacer nada lo valoro muchísimo, o estar en un aeropuerto esperando sin tener que sacar los libros. Todas esas cosas lo valoro mucho. ¿Y cómo lo he compaginado? Bueno, yo los 4 primeros años los hice año a año. En tercero, más o menos año 2020, tercero, cuarto, fue cuando entré, digamos, en Adidas con contrato profesional. Y es que empecé a dividir un poco los años. Al final me ha costado 7 años y medio, lo que es, digamos, una carrera de 6 años. Y entonces lo que hacía es, cuando entrenaba, y cuando estudiaba, pues estudiaba. Entonces, por ejemplo, en épocas de exámenes yo prácticamente entrenaba. Yo me acuerdo el año pasado, en junio, pues que no salía apenas a correr, pues como una persona 2 días a la semana, 6 kilómetros, 7, y estudiaba 10, 12 horas al día. Y pues lo contrario, cuando tenía una carrera importante, no tenía exámenes, pues lo dedicaba a entrenar completamente, y esto es un poco lo que dividía. Lo único que me obligaba a hacer bastantes parones. Me dividía también el año en 3 convocatorias, enero, junio y septiembre, y no tenía apenas verano. Pero bueno, me fue bien y valoro mucho también lo conseguido estos últimos años, pues haciendo esto. Ahora no entreno más, pero sí que yo quizá más constante. Claro, ¿en algún momento te has planteado qué hubiera sido de tu carrera hasta ahora si le hubieras podido dedicar más horas, menos tiempo a los estudios? No, porque mi prioridad siempre ha sido la medicina. O sea, a mí esto me llegó y he evolucionado mucho, he conseguido muchas cosas, pero todo ha llegado por esfuerzo y trabajo, y si tenía que quitar algo, tendría claro que hubiera sido el deporte. De hecho, lo hice cuando entré en medicina, que tuve que dejar un poco el deporte porque no llegaba todo y luego volví. Entonces tenía claro que la prioridad eran los exámenes y el deporte era algo secundario, y nunca me he planteado si podía conseguir más. Sí que es verdad que lo pasaba un poco mal en momentos de decir, es que tengo que ir a una carrera, tengo un examen al día siguiente, pero a nadie la salida le parece igual que tenga un examen, si he estudiado menos, si he estudiado más. Y lo mismo los exámenes, yo iba a los exámenes, y si tenía pues una carrera o había estado en Estados Unidos compitiendo en las Golden, los profesores les iba a dar igual, y a mis compañeros que habían estado estudiando solo, pues también. Y ahora, en estos... Entiendo, el objetivo o tu intención es dedicarte los próximos años solo a correr, si lo puedes permitir a nivel de contrato. Sí, yo creo que es la opción o la dirección que he tomado. Es verdad que la medicina me encanta y la quiero trabajar sí o sí en ello, o sea que si no me pudiera dedicar a esto o las condiciones no fueran las adecuadas, yo haría el MIR y me dedicaría a trabajar, que la verdad que es que me encanta. Lo que no voy a hacer a tope es las 2 cosas, eso lo tengo claro, porque creo que no se llega y sería demasiado para mí. Entonces, pues bueno, eso, las 2 salidas me gustan mucho, pero sí que es verdad que mi primera opción es el deporte. ¿Y crees que en estos próximos años, ahora entiendo que hace poco que has terminado, pero con un entrenamiento quizá más horas, sobre todo ir más descansado, poderle dedicar más la atención, tus resultados
prevés que mejorarán por el simple hecho de no tener las dos cosas a la vez? Bueno, eso no lo sé exactamente. Sí que creo que seré, o que soy más feliz, que vivo mucho más tranquilo y eso me da pues mucha más felicidad y disfruto mucho más de las cosas. Valoro mucho los resultados que he conseguido, no han sido fáciles. Voy a trabajar para mejorar, trabajo mucho y doy el máximo de mí cada día. Entonces, pues bueno, eso nunca lo sabré, lo voy a intentar, pero bueno, tampoco es algo el resultado lo que, digamos, me genera más ansiedad, quizá más en el pasado. Ahora es más el trabajo, doy el máximo que tengo y bueno, pues a por la siguiente. ¿Qué especialidad de medicina? Bueno, a mí operar no me gusta, no seré quirúrgico, espero. Bueno, que luego igual elijo algo quirúrgico y no os acordado de esta entrevista, pero no creo, soy más de médicas y entre eso, pues medicina de familia y pediátrica creo que son mis opciones ahora y por lo que he hecho el año y medio que estuve de prácticas es un poco lo que más me gusta. Me esperaba que me respondieras algo relacionado con la medicina deportiva, etcétera. No, la gente me lo dice, guay, ¿por qué no un máster de medicina deportiva? ¿Por qué no dedicarte a médico deportivo? Pues ahora no es algo que valoro. A mí la medicina me gusta, pero me gusta fuera del deporte. El deporte también me gusta, pero como algo extra. Las dos cosas sería como mucho estrés o todo el día pensando en un deporte. Entonces, de hecho, cuando estudiaba, lo que más me ha gustado quizás han sido asignaturas que no tienen nada que ver con el deporte. Estupendo. Dejamos de lado el tema medicina, el tema Adidas. Tengo algunas preguntas por aquí relacionadas con el entrenamiento, con el rendimiento. Has comentado que entrenar, más o menos, entrenas las mismas horas ahora que las que podías estar haciendo hace un año, excepto en épocas de exámenes y así. Sí, entreno quizá menos de horas, pero como más constante, porque por ejemplo el año pasado, después de Transvulcania, tuve que bajar mucho el entrenamiento, tenía que estudiar y en junio paré de entrenar. Entonces, quizá cuando entrenaba estaba más cerca de las 20 horas y ahora estoy en torno a las 15, 16 horas. También porque lo asimilo mejor. Creo que al final tendemos a entrenar mucho y te das cuenta que al final vas como muchos días que casi te arrastras y me he dado cuenta que no he mejorado mi rendimiento. Entonces, pues bueno, decidí bajar un poquito y ser más constante y la verdad que lo estoy notando positivamente. De estas 15 horas, ¿cuántas son de correr? Bueno, en torno a unos 130 kilómetros a la semana, desde desnivel varía, puedo estar más de 6.000, puedo estar más de 3.000, entonces más o menos eso, unas 130 kilómetros, 140, a veces un poquito más, pero no me paso a 150 porque me doy cuenta que entonces ya bajo mucho el rendimiento corriendo, entonces no es productivo. Lo demás lo complemento en bici, serían más o menos unas 11 horas, 3 de bici y una hora y media de gimnasio más o menos. Uh-huh. Les mandaban por aquí ejercicios de fuerza para no lesionarse, alguno que vaya muy bien, decían. ¿Le dedicas muchas horas a la fuerza? Depende del momento. En pretemporada más, hago 2 horas, ahora hago 1 hora a la semana. No me gusta, o sea, es verdad. Voy al gimnasio levantando pesas y sufro muchísimo. O sea, tengo la gente que me mira, pero este tío... Y voy a correr y el sufrimiento es totalmente diferente. Entonces, pues bueno, sí que en momentos de competición hago menos, en pretemporada hago más, pero intento hacer 1 hora, sobre todo de lo que es fuerza en sí. Es lo que menos me cuesta y dentro de todo lo que lleva al gimnasio. ¿Algunos ejercicios concretos que puedas recomendar? Bueno, a mí me gusta uno, por ejemplo, que creo que es bastante productivo en el trail, que es subir a un banco con algo de peso, subir a un cajón. Y lo hago pues 10 repeticiones con cada pierna y hago 3 series y pues a veces con peso, a veces sin peso y es un ejercicio que me ayuda mucho luego a transformarlo en montaña a la hora de subir. Es un ejercicio que creo que es el que más luego pues lo típico sentadillas, lanzo, esas cosas pues también hago, pero bueno, es el de subir a banco, podría decir. Has dicho estos unos 130, 140, depende de la semana, kilómetros. No sé si, hablándolo con compañeros propios del equipo, si os movéis más o menos en los mismos kilómetros, porque normalmente el feedback que recibimos es de no hacemos muchos kilómetros. Incluso me ha sorprendido por mucho volumen el que tú me has dicho, cuando hemos hablado con gente que hace ultras, que nos dice que hacen menos kilómetros. ¿Crees que tú haces más que en comparación con otros corredores o que todo el mundo se mueve por aquí? Parecido, yo te diría que parecido más o menos. Sí que es verdad que la gente, por ejemplo, que está preparando Western, es Daniel Jones, por ejemplo, está acercándose a los 200 o pasando los 200 kilómetros. Hay otros corredores que son más de ultra distancia, 100 millas, que se acercan más a lo que es las 20 horas. El caso, por ejemplo, de Pablo cuando estaba en Sierra Nevada, pero también de kilómetros
parecido, lo que pasa que la distribución es diferente. Yo cuando creo que meto más intensidad, los rodajes son pues más cómodos, entonces ellos cuando preparan larga distancia hacen los rodajes más largos, igual más intensos, y meten menos intensidad que yo. Entonces bueno, varía un poco, y yo incluso cuando cambio de prueba de preparar 50 kilómetros a 20, no varía el volumen, pero sí el tipo, la forma de hacerlo. Hasta aquí este primer recopilatorio. Lo dicho, podéis recuperar cada una de estas entrevistas por separado en vuestras plataformas de podcast habitual, en el canal de YouTube. Solo tenéis que buscar el nombre del invitado y Trail Talking Review, y allí podréis sin duda recuperar con más calma cada una de estas charlas. Nos vemos la próxima semana con un nuevo recopilatorio de lo más interesante de este 2024-2025.